En primer término vamos a ponerle nombre a la localidad a donde se encuentra la capilla. Cuando llega Núñez del Prado, que es el fundador de Santiago del Estero, trae consigo a sus colaboradores, entre ellos 2 sacerdotes dominicos, es de la Orden de Santo Domingo. Esos sacerdotes, Trueno y Carvajal, fueron los que contribuyeron a la evangelización, y posiblemente sean ellos los que traen la imagen de la Virgen del Rosario que se expone en la capilla de Sotelo, porque son los primeros en entrar a esta zona, y ellos eran devotos de la Virgen del Rosario. No se sabe con exactitud si era una imagen de bulto, si eran una tela pintada que se caracterizaba en esa época, la enrollaban a la pintura, la cubrían con otra tela y así la podían exponer cuando ellos querían en cualquier lugar armar un altar, entonces sacaban la tela pintada. Posiblemente sean ellos los que introdujeron esa imagen de la iglesia que se exhibe en Sotelo. Pero a lo que yo quería llegar es el nombre de Sotelos. ¿Por qué el nombre de Sotelo? En aquella época los conquistadores, los colonizadores, recibían las tierras como merced por los servicios prestados a la corona, grandes extensiones de tierra que más tarde se va a poner el nombre de la persona a quien pertenecía. Por eso vemos Estancia Décima, Sotelo, los Juárez, dicho Décima, ¿no? Los Núñez, todos son nombres. Se caracteriza por eso de darle el nombre a las tierras con ese apellido, que casi todos son españoles. Casi todos son españoles. Por eso posiblemente Sotelo provenga de Sotelo de Narváez, que es un conquistador y colonización que tuvo mucha importancia dentro de los primeros años con Núñez del Prado. Ahora, quienes introdujeron esa imagen son los dominicos, es decir, la Orden de Santo Domingo. Posiblemente, porque eran dominicos los primeros que llegaron aquí a esta zona. Posiblemente el culto se lo haya realizado en alguna capilla que ellos levantaron o en casas de familia, que eran custodios. Al custodio de la imagen se le llamaba síndico. En la actualidad todavía se le sigue llamando síndico, que en este momento lo ejerce el señor Sosa, que está en Sotelos. Custodios de la imagen y más tarde de la capilla, más tarde como administradores de la capilla. Ese es el síndico, que hay que pedir permiso al síndico para entrar a la capilla. Hay que pedir permiso. Como estos sacerdotes fueron expulsados en el tiempo de Francisco de Aguirre porque no los necesitaban, para él no era imprescindible evangelizar en esa época de colonización, los expulsa a los sacerdotes que habían venido con él, a Trueno y Carvajal, hacia Chile. Pero el pueblo los solicita de nuevo y con el tiempo, estoy hablando de 1559 aproximadamente, en 1617 más o menos, es cuando ya se vuelven de nuevo por pedido de la población los sacerdotes. Se levanta una capilla posiblemente que fue destruida
por el terremoto del año 1817. Ahí es cuando se levanta la actual capilla de Sotelo. Tiene la historia que se retiró, se desapareció la imagen de la casa donde había quedado primitivamente. Lo salieron a buscar los vecinos, en todos los vecinos que había, que el pueblo no era grande, el de Sotelo. Fueron a encontrarlo en un mistol, una planta muy grande, diríamos plantas primitivas, un tamaño de tallo muy grueso, y hay un parásito que se pone en esa planta de mistol que se llama barba del monte. Eso se cuelga para abajo tipo flecos largos, y ahí se encontró a la Virgen entre esa barba del monte, entre esos flecos, lo encontraron los vecinos. Entonces los vecinos interpretaron con idea cristiana y con disposición cristiana que ahí la Virgen quería que se le hiciera la iglesia. A partir de ahí se dispone el pueblo y empezaron a gestionar para hacer la iglesia, que no era cosa fácil, por supuesto, en aquella época. Pero esta que ustedes ven aquí no es la primitiva, lo tenemos sobre el sentido de sur. Ahí se derribó en un movimiento telúrico y se incendió. Hay un pilote en Santiago, en el museo, existe con su leyenda. Ese era un pilote más o menos de 1,10 m de Quebracho Colorado. Ese era pertenecía a las bases, diríamos así, a las bases de la primera iglesia. Después ya los jesuitas vienen a construirla esta. Entonces eso es parte de la historia de nuestra poderosa Madre del Rosario. De ahí en más ya viene aquí. La Virgen la traen los conquistadores. Por eso me refiero a los dominicos, que son los que traen las imágenes. Y como ellos eran devotos de la Virgen del Rosario, posiblemente por eso se le atribuye, no hay una documentación fehaciente. Los investigadores
Suponen que así fue, porque fueron los primeros que llegaron a la zona del Tucumán y andaban con Núñez del Prado, que es el que funda Santiago del Estero. Es decir, que entre el 50 y el 50 y 1553 más o menos andaban muchos conquistadores, hasta que llega y ahí posiblemente hayan hecho la capilla. Generalmente los primeros que hacen entrada en la región del Tucumán son los dominicos, porque después llegaron los mercedarios y más tarde los franciscanos. Los últimos en llegar fueron los jesuitas, pero se cree que como eran muy devotos, los de la Orden de Santo Domingo, que fueron los primeros que hicieron la entrada aquí en Santiago del Estero, eran muy devotos de la Virgen, entonces posiblemente por eso ellos trajeron esa devoción de la Virgen del Rosario. Yo la tenía expuesta aquí el año pasado, este año no la hemos traído, es una Virgen pequeña de vestir, es una talla de vestir. También acompaña a esa imagen Santo Domingo, porque fueron los dominicos los que lo trajeron en esa misma iglesia. Es un salón alto, tipo como lo hacían los jesuitas en esa época, eran altos y con techos de tirantes, de madera, de quebracho posiblemente. Muy antigua esa capilla, que es una capilla que posible haya otras, pero que yo conozco, que está dentro del cementerio del Campo Santo, que se le llama. Hay monumentos en ese Campo Santo, hay monumentos muy antiguos, y lo característico de ello es que cuando la gente es muy humilde y no puede hacer esos monumentos, cavan un pozo, ponen a sus muertos y luego lo cubren con un tronco ahuecado de un árbol. Yo tengo muestras de parte de esos troncos ahuecados, que los pintan generalmente de blanco para que nadie pise ese lugar santo para ellos. En esa localidad, en Sotelo, se conservan tradiciones que son muy típicas del pueblo santiagueño, pero ahí se acentúan más. Por ejemplo, el Día de los Muertos. El Día de los Muertos y el Día de Todos los Santos. Generalmente velan a partir de la tarde por el gran calor y se quedan, como ellos dicen, alumbrando al difunto durante toda la noche. Aparecen rasgos paganos y cristianos en esas conmemoraciones, y aparecen lloronas también, típica llorona, pero ahí se bebe, se canta. Ahora no tanto, pero antes hasta se bailaba. Aparecen los clásicos kioscos afuera para la venta de bebida y de comida. Y en la antigüedad, ¿qué es lo que hacía la población? Salía, comía, bebía, bailaba, cantaba, y luego volvía de nuevo al Campo Santo y ahí lloraban un rato y volvían a salir. Ahora en la actualidad llevan mates, llevan sillas para sentar, porque pasan toda la noche y hasta el amanecer del otro día dentro del cementerio.
es una tradición ya, y lo hacen más por el calor también, ¿no? Y ya es propio de que se lo alumbra, como ellos dicen, alumbramos a nuestros muertos. Pero ahí se nota, más que un dolor propio, es un lugar de reencuentro, porque llegan de todos lados de las provincias a donde están los familiares, y es una fecha donde se encuentran ahí. Es un lugar de encuentro, es un lugar diríamos, como una situación de alegría, volver a encontrar a sus parientes y de compartir esos momentos. Ha sido construido en la misma época. Ustedes tienen aquí un ejemplo para tomarlo. Este madero, que ya está dejando de ser madero, ya está convirtiéndose en tierra, es de madera de quebracho colorado, que es lo que se usaba antes, diríamos de 100 años más atrás, como monumento o como bóveda. Esto lo hacían los carpinteros. En esa época tampoco pienso que había mucha herramienta para carpintería, pero los jesuitas posiblemente tenían alguna herramienta para lograr esto. Esto verdaderamente, eso es la bóveda que se usaba 200 años atrás. Ya ven ustedes que está convirtiéndose en tierra. Es el testimonio que tenemos nosotros para decir que la iglesia ha sido construida y el cementerio a la vez por los jesuitas. Este material es material crudo, llamado vulgarmente adobe. Fíjense en ustedes la dimensión que tiene por ejemplo, tiene 40 centímetros por 28 centímetros de ancho. Es decir, es un adobe, son rectangulares. Así está construido todo esto. Tiene una dimensión de 80 centímetros estas paredes. Y ustedes ven los pilares estos. Aquí hay pilares encastrados dentro de este paredón, hay de quebracho colorado, encastrado al que viene de arriba, que ustedes lo van a tomar si lo quieren tomar, para que den una imaginación cómo está hecho esto. Por el centro de estos 80 centímetros están los pilotes de quebracho colorado. Bueno, ustedes lo tienen aquí a la vista. Este tiene 80 centímetros de espesor. Todo el material primitivo, como les expliqué hace un momento, de adobe todo. Así es las paredes de la iglesia de Nuestra Madre del Rosario. Bueno, yo tendría que decir que el sistema que han utilizado los jesuitas era exclusivo de la época en que ha sido construida la iglesia. Ustedes habrán observado el formato, la arquitectura que tiene la iglesia, y cómo ya estaban adelantados ellos en este tipo de arquitectura, de formatos para las construcciones que ellos realizaban. Esta madera es de quebracho colorado, está encastrado uno al otro. Cada uno de estos maderos que ustedes ven va cumpliendo su misión. Una misión especial que no ha movido ningún terremoto, ningún movimiento telúrico lo ha podido derribar a esta iglesia. Teniendo en cuenta, por ejemplo, aquel famoso e inolvidable terremoto de San Juan que nos sacudió aquí, sin embargo, a la iglesia de Sotelo no lo ha movido. Eso es valedero recalcar que el formato, el encastre, eso tiene la seguridad, o le da la seguridad a esta iglesia de Nuestra Madre del Rosario. La iglesia que está dentro de ese cementerio, construida en el año 1817, después del terremoto, está ubicada en esa localidad que se llama Sotelo, pero que fue una
una gran extensión de terreno que abarcaba las dos márgenes del río Dulce, abarcaba, y había como un paso que se llamaba pasaje, porque era muy fácil poder cruzar el río por ese lado. En la actualidad, por ejemplo, sigue subsistiendo esas costumbres muy antiguas, que es el del síndico, que es el señor Sosa, como yo les explicaba antiguamente, que es el que tiene la llave de la capilla, atesorando realmente obras valiosas, libros muy antiguos, misales, todos en latín, porque todos venían en latín, aunque no venían en castellano. Yo puedo exhibir algunos aquí en el museo, misales de 1851. Eso es muy común aquí en las termas, que se llevan la silla, el termo, el mate, y es un lugar de reencuentro, de regocijo entre parientes que se encuentran, saludos, es de compartir, pero yo desde chica que conozco y siempre ha sido así, de velar toda la noche. Dice, vamos a velar a los muertos, y se pasan toda la noche ahí. Pero con esta iglesia, la de Sotelo, el templo que está dentro del cementerio, tenía características paganas y religiosas. Eran fuera de lo común, no se manifestaba como en otros lados. Ahí era baile, era canto, era alegría fuera, y adentro pasaban y velaban a los muertos, lloraban y qué sé yo, y volvían a salir. Pero eso ya pasó. Ahora, en este momento, ya velan a los muertos a la noche, durante la tarde, posiblemente por el calor también. Empiezan a la tarde y siguen toda la noche hasta el amanecer del otro día.